Héctor Sanz Radio. Me escuchas en esta noche del 11 de noviembre del año 2024, lunes 11 de noviembre. Vamos con una actualización. Bueno, pues en las últimas 24 horas se registró otra masacre, ahora en el Estado de México, concretamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli. 6 personas fueron asesinadas en un bar, también hay 7 heridos, en un bar conocido como Blink en la colonia Tepojaco. Esto en el Estado de México, gobernado también por el partido Morena. La situación de violencia, criminalidad durante el fin de semana pues también es muy fuerte porque se registró una masacre en el estado de Querétaro, que es un estado regularmente tranquilo, regularmente pacífico, en el que son privados de la vida 10 personas, 3 heridos se reportan muy graves y otras 13 personas, otras 10 personas, en total serían 3 heridos, pero las otras 10 personas presentan algunas lesiones por arma de fuego. Según la información que comparte la Fiscalía General del Estado de Querétaro, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, al parecer una de las víctimas estaría vinculada al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo criminal, Cártel Jalisco Nueva Generación, tendría aparentemente una rivalidad con otro grupo criminal que se llama el Cártel de Santa Rosa de Lima, que principalmente tiene su sede de operaciones en el estado de Guanajuato, donde también se han registrado operaciones que se pueden considerar como narcoterrorismo. Aunque ese término no le gusta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien por todos los medios es evidente que obedece a los intereses del crimen organizado y no quiere que se les denomine como grupos terroristas por Estados Unidos. Por su parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que está en sus objetivos clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Con lo cual, forzosamente, se tiene que romper la alianza con los narcotraficantes del partido Morena. Y esa es una de las buenas noticias que pudiéramos destacar para comenzar con este programa. La siguiente que debo de destacar es que lamentablemente los periódicos de circulación nacional más importantes decidieron omitir la nota del narcoterrorismo en nuestro país. Siguiéndole el juego, al menos en las portadas, siguiéndole el juego a Claudia Sheinbaum, hoy destacan lo siguiente. Vamos con las portadas. El periódico El Universal, el Gran Diario de México, destaca que hubo mariachis en el Zócalo de la Ciudad de México y que se rompió el récord. Una nota agradable, pero pues a lo mejor algo trivial cuando estamos en una situación tan crítica. Como titular principal tiene: investigan en el ISSSTE pensiones infladas. Tras detectar un mecanismo para elevarlas ilegalmente, el director de este instituto, el socialista Martí Batres de Morena, publica un acuerdo para revisarlas y que no rebasen el monto máximo. Eso es una nota que realmente no tiene impacto, no tiene peso. Retroceso de 25 años en transparencia si se desaparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, advierten especialistas. Ni siquiera se regresará a la situación que teníamos con el IFAI. Alertan PestChart y Marban, especialistas consultados por la columna de Alberto Morales para el periódico El Universal. Sí es nota que Claudia Sheinbaum quiere desaparecer la transparencia y la rendición de cuentas, es nota que quiere ocultar cosas, es nota que tiene una venganza personal contra el INAI porque exhibió los muchos robos del gobierno de López Obrador. Sin embargo, yo creo que esta es una de las buenas notas del día de hoy del periódico El Universal, pero falta
el horror de las masacres. Falta la inseguridad, el narcoterrorismo que hay en nuestro país. Presenta también la nota de que Jorge Romero, que la verdad no era mi candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional, arrasa, llama a la unidad interna e invita a Adriana Dávila, que hubiera sido mejor dirigente del Partido Acción Nacional, a que se integre a su equipo de gobierno. De Jorge Romero, pues existen fotografías en las que aparece con el traidor Miguel Ángel Yunes. Además que se lleva bien con Marco Cortés, cuya administración ha sido muy cuestionable. Entonces, bueno, pues no le puedo dar un voto de confianza a Jorge Romero, pero vamos a ver cómo maneja el Partido Acción Nacional, aunque yo estaría pensando que no era el mejor candidato para la dirigencia del PAN y que tampoco se ha cumplido con la alternancia que a lo mejor hubiera sido agradable o notoria para el Partido Acción Nacional, que siempre ha sido dirigido por hombres. No estoy diciendo que esté mal ser hombre o que lo hayan dirigido hombres, simplemente que en esta ocasión creo que Adriana Dávila tenía más capacidad o ha sido más participativa, más fuerte cuando se ha tratado de enfrentar las mentiras, la hipocresía, la corrupción de Morena. ¿Qué otra cosa destaca el Universal? Drones supersónicos y silenciosos. El reto de los nuevos aviones implica lograr velocidades mayores a la del sonido y evitar la contaminación auditiva. Esta nota es interesante y puedo comentar algo. En el año 2003 o por el año 2002, no sé si ustedes lo recuerden, existían unos aviones que rompían la barrera del sonido y que eran con fines de vuelos comerciales que se llamaban Concorde. Se suspendieron por las normas de vuelo de los Estados Unidos, precisamente porque un avión cuando rompe la barrera del sonido, pues se escucha terrible. No hace mucho, en el Estado de México, no sé si fue hace 2 semanas, que les había reportado que durante la tarde, pues alguna especie de aeronave, realmente yo no pude ver qué era, habría roto la barrera del sonido y se escuchó un sonido terrible. Entonces lo investigamos, tratamos de rastrear qué vuelo era, pero pues no hay registros de un avión de combate, un caza, que creo que son los que también pueden romper la barrera del sonido, o al menos volar a una velocidad muy potente a baja altura, que hizo un sonido que asustó a varias personas. Entonces no sabemos exactamente qué fue. Eso ocurrió como que sería pasadas las 2 de la tarde. No sabemos qué tipo de aeronave fue. Precisamente por eso, por la contaminación auditiva, estos aviones que pueden volar a más de 3,000 kilómetros por hora no se han utilizado, a pesar de que significarían un ahorro en tiempo muy considerable. Bueno, y esas son las notas que destaca el periódico El Universal en su portada, entonces, pues realmente así, nada relevante. Tendría, por ejemplo, que haber destacado que Donald Trump ha dado un discurso frontal en contra de la ideología de género. Dice que va a ilegalizar, que va a sancionar a las clínicas, a las redes de hospitales que promuevan el cambio de sexo, que generan daños irreversibles en menores de edad. Que se va a castigar también a aquellos profesores, a aquellos maestros que busquen pervertir o cambiar la identidad sexual de los menores. Es un discurso total, frontal contra las agendas internacionales, contra la extrema izquierda. Y la prensa ha sido, pues, cobarde, ha sido displicente, ha sido negligente en informar de estos importantes cambios en Estados Unidos. El periódico Excelsior destaca en su portada: ponen a legisladores cuota de activismo. Diputados y senadores de Morena deben de convertirse en promotores de su partido y entregar un reporte semanal de las actividades que realicen en sus estados. Esta nota es importante porque es una más de corrupción electoral de Morena.
está obligando a sus propios políticos a estar constantemente robando recursos, gastando recursos públicos en hacer campaña en hacer proselitismo fuera de tiempos electorales para el partido Morena, lo cual garantiza que no van a trabajar. Habilidades como promotores políticos, bueno, pues va a ser en lo que más se gasten los recursos públicos. No vamos a permitir que Querétaro se contamine. Una cosa bien importante que dijo Jorge Romero Hicks y que tampoco están destacando los periódicos, el gobernador del estado de Querétaro es Mauricio Curi. Mauricio Curi, del Partido Acción Nacional, ha denunciado con todas sus letras que Morena hizo una campaña de desinformación inventando que en el estado de Querétaro se registraron en las últimas horas 20 balaceras. Completamente falso. Solamente se trata de la balacera contra el bar Los Cantaritos, donde pierden la vida 10 personas y otras 13 quedan heridas. Han estado tratando de utilizar la nota de la violencia en el estado de Querétaro para tratar de sabotear, para tratar de desprestigiar el gobierno panista de Mauricio Curi. Y lo que realmente le puede poner muy mal a Claudia Sheinbaum, que considera que todos los que estamos a favor de que Donald Trump haga un combate contra el crimen organizado porque en México ya no tenemos policía y no tenemos ejército, ni nadie que nos ayude, pues ella nos ha llamado traidores a la patria. Pero entonces en el caso de Mauricio Curi, pues él es la muestra de alguien que está abierto, muy probablemente, a la colaboración con el gobierno de Donald Trump en contra del crimen organizado. También destaca el periódico Excelsior, vuelven las ganancias a Banco de México, más de 633 millones de pesos. Pues sí, mire, esa nota no es, volvemos a lo mismo, no es de relevancia. No es de relevancia porque no es algo que estemos realmente en este momento utilizando. Y entonces, lo que es importante son las notas locales, recientes, de impacto y de trascendencia que retratan pues la lamentable situación de nuestro país tras 6 años de López Obrador. El órgano oficial de propaganda de Morena, Diario La Jornada, destaca: asedia la violencia escolar a niños en aulas y por internet. Afecta a la mitad de los infantes en el mundo, dice la UNESCO. ¿En serio es esa tu nota principal? ¿No vas a hablar nada de las masacres del gobierno de Claudia Sheinbaum? Nótese cómo es la corrupción, la parcialidad de La Jornada. Ahora la Ciudad de México es la capital del mariachi. Bueno, pues hasta esto pareciera que no ocurre nada en nuestro país, que somos un país alegre, un país cantante como los mariachis. Se extraña la voz de México en el debate de gravar a los ricos. Debe de retomar su liderazgo en imponerle impuestos a los ricos, dice la CEPAL. La CEPAL, que es una organización corrupta que solamente ha fomentado la pobreza en América Latina. Imponerle impuestos a los empresarios fomenta el desempleo. Y eso es lo que quiere Morena, por eso es que destaca esa nota. Israel, autor de estallidos con Vipers, acepta a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. O sea, la jornada, lo importante, para el periódico de Morena, lo importante es defender a los terroristas islámicos. Nos queda perfectamente claro. Tras ataque en bar, se blinda Querétaro y otros estados. Se desconoce si fue al azar o fue un ataque directo. Fue un ataque directo, según las investigaciones de la autoridad de la Fiscalía del Estado de Querétaro. No le destaca gran espacio, La Jornada lo pone en letras pequeñas y al margen. Valencia, no dimiten para no abandonar a las víctimas. O sea, le da la razón al gobierno corrupto de la Generalitat, de los separatistas, de los izquierdistas de Valencia, que son aliados del partido Morena. Vamos ahora con la portada de Milenio. Luisa María Alcalde, que es actualmente dirigente del partido Morena, dice que segundo piso de Morena pasa por institucionalizarse. La lideresa de Morena dice que utilizarán el método de López Obrador, es decir, corromper,
con asambleas seccionales y afiliación abierta para crecer y perdurar. Los objetivos de Morena, como casi no tiene militantes en un partido de más de 130 millones de habitantes, dice que van a afiliar prácticamente por la fuerza, buscando utilizar cualquier soborno para que la gente se afilie a ese partido narcotraficante, porque necesitan, según ellos, mantenerse en el poder por lo menos 80 años como lo hizo el PRI. Que Morena realmente es el viejo PRI. Recuérdese que el viejo PRI comienza su existencia por ahí de 1928-1929, cuando un alto masón Illuminati, enviado como embajador de los Estados Unidos a México, le da el visto bueno. Pues bueno, Morena, que es el partido narcotraficante que refrenda ese pacto contra México, ese pacto de servir a las potencias extranjeras, estaría buscando hacer eso. Hablan de una institucionalización. Y con esto le puedo dar las gracias a Luisa María Alcalde porque me da pie a decir lo que en realidad ellos quieren. ¿Quién tenía en su nombre lo de institucional? Pues el PRI, Partido de la Revolución Institucional. Ahora que está corrupta, que forma parte de una familia de ladrones que se dedican a hacer charrismo en el ámbito laboral como abogados, Luisa María Alcalde, habla de institucionalizar Morena, pues es eso, conformarse como una estructura de partido único, como lo fue durante 80 y tantos años el PRI, y lo sigue siendo a través de Morena. Porque Morena es el partido narcotraficante PRI. Los peores cuadros, los criminales más peligrosos de la familia Cárdenas están en Morena. López Obrador, que fue 12 años PRI, está en Morena, es el principal impulsor de Morena. Y el PRD no era más que la escisión de los priistas radicales. Entonces, eso es a resumidas cuentas Morena, y ahora dice que buscan la institucionalización de Morena con nuestros recursos públicos, con corrupción. Esperemos que Trump desbarate Morena. Y tiene todos los medios para desbaratarlo. ¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa, los cárteles que tienen pacto con Morena, son organizaciones terroristas a los ojos de Trump. Por tanto, Morena también tiene que ser una organización terrorista. El banco del grupo Atlacomulco dice que dará 10% más crédito a los estados para captar la inversión de Estados Unidos, conocido como nearshoring. El cártel La Unión Tepito extiende su dominio con cobro de extorsión a las exoservidoras en Tlalpan. Recuérdese que es un territorio controlado por Claudia Sheinbaum y por el partido narcotraficante Morena. Se dice que desde septiembre, pues ese grupo criminal tiene extorsionadas a las exo y sexoservidores de las calles de Tlalpan, donde dicen que es una importante zona de prostitución. Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Milenio. Dijéramos que está más o menos, pero nótese que tampoco tiene las masacres del gobierno de Sheinbaum en su portada. Vamos ahora con el periódico Reforma. Reforma en este día nos dice: como era de esperarse, pues Reforma no nos defrauda en esta ocasión. Sí tiene como su principal titular: se extiende crimen, violencia a Querétaro. Dice gobernador Mauricio Curi que no permitirá que se contamine la entidad como está contaminado todo el territorio nacional mexicano con la presencia de los narcos de Morena. Detrás del ataque a un bar al centro de Querétaro, durante el sábado dejó 10 muertos y 3 heridos, estaría una disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, que por cierto está muy vinculado a Movimiento Naranja, a Movimiento Ciudadano. Autoridades estatales y municipales aseguraron que se trató de un ataque directo contra presuntos criminales. Aunque no confirman la identidad de los fallecidos, se trataría de 3 mujeres y 7 hombres. De acuerdo con los videos que se dejaron constancia de la agresión, los hombres llegaron en una camioneta al bar Los Cantaritos, ubicado
a unas cuadras del centro de Querétaro, que es un atractivo turístico. Del vehículo descendieron 3 sujetos con armas largas y dispararon contra los comensales. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, del Partido Acción Nacional, aseguró que no permitirá que Querétaro se contamine, como otras partes del país. El día de ayer, un grupo de personas armadas llegó a atacar a un grupo de personas en un bar muy cerca del centro de la ciudad de Querétaro, donde ultimaron a 10 personas y dejaron heridas a 13 y 2 de ellas muy delicadas. En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República. Aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder, aseguró el mandatario. Cosa que nunca escuchamos, por ejemplo, de la corrupta y homicida Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, que tras ser decapitado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Argos Catalán, se quedó completamente callada. Porque los narcos que lo hicieron son sus aliados. Son socios de su padre, Félix Salgado. Ayer se reunieron en Querétaro los titulares de Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía Estatal, el alcalde y el gobernador Mauricio Curi, especialistas en seguridad pública que ya están tratando el caso. Alberto Capella, exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo, consideró que lo ocurrido podría convertirse en un punto de inflexión si no se atiende con contundencia. Él tiene mucho de razón, y aquí tengo que introducir la siguiente nota. Como habrán visto, en mi blog les he compartido una nota en que pues el atentado al bar de Querétaro causa conmoción en todo el mundo. Me pareció particularmente importante destacar un canal de Indonesia, donde destacan el terrorismo que experimenta México. Indonesia. En Indonesia se horrorizan con esto. Da todos los fundamentos a Donald Trump para iniciar la guerra contra los narcos. Recordemos que en sus recientes dichos, que vamos a volver a revisar, analizar en este momento, habla de que en México son asesinados más de 100,000 mexicanos por los grupos criminales de la droga, y que en los Estados Unidos se superan los 300,000. Que los cárteles de la droga han sostenido una guerra contra Estados Unidos y que ha llegado el momento en que Estados Unidos va a sostener una guerra contra esos cárteles, va a devolverles el golpe. Es lo importante. Aunque no lo quiera la narcopresidente Sheinbaum, la presidente de los criminales. El periódico Reforma pues también destaca lo de Jorge Romero. Eligen a Jorge Romero. El diputado federal Jorge Romero ganó ayer la elección de la renovación del PAN con el 65% de los votos. La comisión que organizó la interna reportó los resultados finales a las 21 horas, que el exdelegado de Benito Juárez obtuvo casi 95,000 votos, con el 89.8% de los cómputos. La tlaxcalteca, porque es de Tlaxcala, Adriana Dávila sumó 23,887 votos para ser dirigente del Partido Acción Nacional, pero solo representó el 20%, por lo cual no lo será. Yo no sé qué le pasa al Partido Acción Nacional, pero ella hubiera dirigido bien el partido. De un padrón total de 302,000 miembros, con ese 89.9% computado, votaron apenas 118,000 personas que están afiliadas al Partido Acción Nacional. En la alcaldía Benito Juárez, que es uno de los principales bastiones del Partido Acción Nacional, votaron 987 militantes de un total de 2,604, un porcentaje del 37%. Hay un llamado también, ¿no? ¿Por qué la gente no consideró importante darle una nueva dirigencia al Partido Acción Nacional? Jorge Romero pues apareció en la fotografía respaldado por el ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PAN, Santiago Taboada. Divide a morenistas, relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Unos 40 senadores de 65 que integran la bancada mayoritaria, pues al parecer están contra Rosario Piedra, que es una mujer que se dedicó 6 años a violar derechos humanos con López Obrador, a ser su comparsa.
Entonces, bueno, pues ahora parece ser que los morenistas tienen ahí diferencias para nombrar a una nueva titular de la CNDH. Quien quede, sea seleccionado por Morena, va a ser corrupta y va a apoyar la violación de los derechos humanos porque el cargo se lo debe a Morena. Reclaman a la banca. Las quejas de cargos no reconocidos, devoluciones no aplicadas o cargos no acreditados en e-commerce alcanzaron las 1.418 millones, bueno, el monto, 1.418 millones de pesos en junio. Aprietan a motos con infracciones. Una nota de Viridiana Martínez. La cantidad de motocicletas por infracciones se ha incrementado. Al cierre de 2023 se sumaron 12.469 infracciones. Hasta el 20 de octubre de ese año sumaron 92.345 de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues es que sí hay muchas motocicletas, pero como les digo, igualmente no son las notas centrales para lo que está cambiando en el mundo con Donald Trump. Periódico El Financiero. Afectaría estrategia de Trump a diversas entidades, dice la calificadora Fitch. Pues decir que va a afectar es decir que va a haber cambios, pero no necesariamente negativos. Con menos de la mitad de la militancia, se nombra a Jorge Romero como el nuevo líder del Partido Acción Nacional. ¿Qué más tenemos? El periódico El Economista. Balance comercial con Estados Unidos en sector automotriz con superávit récord sumó los 104,000 millones de pesos en los primeros 9 meses. El Bitcoin subió en un 91% en lo que va del año y el 17% incrementó su valor después del triunfo de Donald Trump. Preocupación por los aranceles que podría poner Trump. Otra vez se cae el peso. Llega a los 20 pesos con 14 centavos el dólar estadounidense. Escaso margen para elaborar un paquete económico 2025 por los muchos gastos que ha realizado Morena. Bien, pero nuevamente digo, falta algo duro, falta algo más contundente. Yo digo que es una muy buena portada la del Economista, mucho mejor que la del Financiero. Diario de Yucatán. Escrutinio internacional. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaría la reforma judicial. Esto suena más interesante. México tendría que derogar la polémica ley, según una experta, porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no está controlada por Morena, puede considerarla inconstitucional o, mejor dicho, violatoria de los derechos humanos. El hecho de que se elijan los jueces, los ministros, los magistrados por el narcotráfico o por una fuerza política, si usted lo prefiere, por una fuerza política del narcotráfico que es Morena, pues atenta contra los derechos humanos. Entonces nos comenta lo siguiente: el Estado mexicano se vería obligado a derogar la reforma judicial impulsada por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum, de acuerdo con Tamara Tariak, directora del Programa de Estado de Derecho Diálogo Interamericano. La experta pues habla sobre el Estado de Derecho, sobre cómo puede resolver la Corte. Y además hay que recordar que tras el triunfo de Donald Trump, él no ve con buenos ojos que se elijan a los jueces por el narcotráfico, porque pone en peligro precisamente las inversiones de Estados Unidos en México. Buena portada entonces tiene Diario de Yucatán, que también pone: masacre en bar deja 10 muertos, 3 heridos en un bar de Querétaro tras ataque a balazos, se dice balacera. ¿Qué más? El Sol de México. El INAH reactiva las estaciones históricas. Alejandro Jiménez, la dependencia se suma al rescate de trenes de pasajeros para enriquecer, según él, el patrimonio. Con este enfoque se rehabilita las estaciones históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se unirá al proyecto de rescate de trenes de pasajeros impulsado por la presidente Sheinbaum. Es una tontería. O sea, nos quieren regresar a la época del siglo pasado, del siglo XIX, de los trenes. Si no es que hasta del siglo XIX sería. No estamos para estar guardando trenecitos para que la gente tenga recuerdos o situaciones nostálgicas.
Los trenes son lentos con relación a otros medios de transporte más eficientes y menos costosos. Falla en la operación de centros de cuidado infantil en la Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación encontró faltas en ese funcionamiento. Dice que también en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Madero, el personal no está lo suficientemente capacitado para atender. No lo podemos permitir, es otro titular. 10 personas sin vida, 13 lesionadas, como saldo de un ataque a un bar. Bueno, pues el Sol de México sí lo tiene en su portada, no esperábamos menos. Y ahora pues dejamos esto de las portadas porque es realmente poco sustancial y nos vamos a las notas realmente importantes. Vamos con los videos, por ejemplo, de Trump. Regresamos.
vamos a tener que repetirlo porque me acabo de dar cuenta que tenía cerrado completamente el sistema de audio. No pasa nada, no pasa nada si a lo mejor no lo escucharon algunos. Los que lo pudieron ver en pantalla, pues ya lo habrán escuchado. La locura del género de izquierda se está imponiendo a nuestros hijos. Es un acto de abuso infantil muy simple. Aquí está mi plan para detener la química, física y emocionalmente mutilación de nuestra juventud. En el primer día revocaré las crueles políticas del gobierno de Joe Biden sobre la llamada cirugías de afirmación de género. Ridículo. Un proceso que incluye darles a los niños bloqueadores de pubertad, mutar, y en última, realizar cirugías a menores. ¿Puedes creer eso? Firmaré una nueva orden ejecutiva que instruirá a todas las agencias federales a cesar todos los programas que promueven el concepto de sexo y género, de transición a cualquier edad. Entonces le pediré al Congreso que detenga permanentemente las contribuciones federales en dólares que se utilizan para promover o pagar estos procedimientos y aprobar una ley que prohíba la mutilación sexual infantil en 50 estados. Pasará muy rápido. Declararé que cualquier hospital o proveedor de atención médica que participe en la mutilación química o física de menores de edad ya no cumplirá con los estándares de salud federal, seguridad para Medicaid y Medicare y serán dados de baja del programa inmediatamente. Además, apoyaré la creación de un derecho de acción privado para que las víctimas demanden a los médicos que han realizado estos procedimientos sobre menores de edad. El Departamento de Justicia investigará a las grandes farmacéuticas y a las grandes redes de hospitales para determinar si han cubierto deliberadamente los horribles efectos secundarios de las transiciones de género para hacerse ricos, a expensas de los pacientes vulnerables, en este caso, muy vulnerables. También investigaremos si las grandes farmacéuticas u otros comercializadores de hormonas, bloqueadores de pubertad, que de ninguna manera están autorizados para aprobar su uso. Mi Departamento de Educación informará a los estados y a distritos que si algún maestro o funcionario de la escuela sugiere a un niño que podría haber quedado atrapado en un cuerpo equivocado, se enfrentará a graves consecuencias, incluidas posibles violaciones de los derechos civiles por motivos sexuales de discriminación y la eliminación de la financiación federal. Como parte de nuestro nuevo organismo de acreditación para maestros, promoveremos una educación sobre la familia nuclear de roles de madres y de padres y celebrar, en lugar de borrar, las cosas que hacen distintos a hombres y mujeres, distintos y únicos. Le pedirá al Congreso una ley que establezca que los únicos géneros reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos será el sexo masculino y femenino, y que se asignan al nacer. El nuevo proyecto de ley, en el título 9, prohíbe a los hombres participar en deportes femeninos, y protegeremos los derechos de los padres que se vean obligados a permitir que un hijo menor de edad asuma un género nuevo y una identidad sin el consentimiento de los padres. Y la identidad no será nueva, y sin consentimiento de los padres no será. Ningún país serio debería decirle a sus hijos que nacieron en el género equivocado. Un concepto del que nunca he oído hablar en toda la historia de la humanidad. Nadie ha oído hablar nunca de eso. ¿Qué está pasando hoy? Todo fue cuando la izquierda radical lo inventó hace apenas unos años. Bajo mi liderazgo, esta locura terminará. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el comunicado oficial del gobierno de Donald Trump, que tuve que volver a leer porque el audio, estaba apagado. Qué importante es esto que está diciendo Donald Trump. Es un cambio radical y nos muestra que radicalmente es contrario a la agenda que propone Claudia Sheinbaum, que es una depredadora infantil, porque Claudia Sheinbaum está hablando de niños con falda, está hablando de cambios de sexo, está hablando de infancias transexuales, junto con otros agentes de la Fundación Rockefeller en los medios de comunicación y políticos. Es radicalmente opuesto Donald Trump a las ambiciones criminales de Claudia Sheinbaum de esterilizar a millones de personas haciéndoles creer que van a cambiar de sexo. Es un engaño. Sé que ustedes, que ya están grandes,
que es, bueno, la mayoría de las personas que me escuchan tienen mayoría de edad, supongo yo, es muy difícil que ustedes puedan considerar en algún momento una locura como cambiar de sexo. Pero imagínense el impacto que puede tener en los niños que constantemente se les esté diciendo: tú puedes haber nacido de forma equivocada, si no te sientes conforme con quien eres, puedes cambiar de sexo. Eso puede ser terriblemente trastornante, horrible, para una persona, para un menor de edad, para un niño, que tiene una personalidad que todavía que está en formación. Entonces, esto que está diciendo Donald Trump, y que no han querido destacar lamentablemente los periódicos ni las cadenas de televisión, es el mayor favor, es la mayor defensa a los derechos de la infancia, de las niñas, niños y adolescentes, que se haya visto de un gobierno. Pero obviamente que a la prensa no le gusta. Yo particularmente pienso que tiene que ver con los accionistas, con los inversionistas, con los que pagan a los medios. No les gusta, ¿no? Al régimen de Sheinbaum, que tiene amenazados a los medios, no le gusta esta favorable noticia. Vamos ahora con el comentario que hizo Donald Trump acerca del socialismo. Claudia Sheinbaum es una judía atea comunista, una judía socialista, entonces lo que dice del socialismo es lo más radicalmente opuesto a ella. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Verdaderamente se los digo sin temor a equivocarme, a mí el gobierno de Donald Trump me llena de esperanza y en serio espero que su gobierno sea muy exitoso y que Dios le acompañe en cada uno de los pasos que da, que son muy importantes, porque venció 3 veces que intentaron matarlo, venció 3 intentos de privarlo de la vida, 3 atentados en su contra, uno en Butler, Pensilvania, que estuvo muy cerca de privarle la vida, estuvo a unos centímetros de volarle el cráneo del lado derecho. Entonces, yo creo que sí hay una fuerza divina, hay una determinación, algo está allanando el camino a Donald Trump y es para algo bueno. Este es el discurso que dio acerca del socialismo. El socialismo promete prosperidad, pero produce pobreza. Socialism promises prosperity, but it delivers poverty. El socialismo promete unidad, pero produce odio y discordia. El socialismo promete un futuro mejor, pero siempre vuelve a los capítulos más oscuros del pasado. Eso nunca falla, siempre sucede. El socialismo es una ideología triste y desacreditada. Arraiga en la ignorancia total de la historia y la naturaleza humana, por lo que el socialismo siempre debe de dar lugar a la tiranía. El socialismo profesa un amor por la diversidad, pero siempre insiste en la conformidad absoluta. Sabemos que el socialismo no se trata de justicia, no se trata de igualdad. No se trata de elevar a los pobres. El socialismo es solo una cosa: poder para la clase gobernante. Y cuanto más poder obtienen, más lo anhelan. Quieren manejar la atención sanitaria, el transporte y las finanzas, manejar la energía, la educación, manejarlo todo. Quieren poder para decidir quién gana y quién pierde, quién está arriba y quién está abajo, qué es la verdad y qué es falso, e incluso quién vive y quién muere. En resumen, todos los que estamos aquí sabemos que no hay nada menos democrático que el socialismo. En todo y cualquier lugar donde aparece, el socialismo avanza bajo la bandera del progreso. Pero al final solo ofrece corrupción, explotación y decadencia. Es valiosísimo este discurso. Es excelente su definición del socialismo. Es perfecta su definición del socialismo. Particularmente la parte en la que dice que solamente puede anidar en personas que son ignorantes y que avanzan contra la naturaleza.
¿Por qué? Porque no podemos ser todos iguales. No podemos estar sometidos todos a perder nuestras libertades por un supuesto bien colectivo, que es por lo que propugna el socialismo. La naturaleza exhibe que cada ser es distinto. La diversidad impide siempre que pueda existir algo llamado tan fantasiosamente como la igualdad. No somos iguales y nunca vamos a ser iguales, y gracias a Dios es que no somos iguales. Porque de esa forma, nuestras características nos hacen únicos y especiales. Nuestros talentos, nuestras aptitudes. Y no pueden suprimirse por decir que el hecho de que nosotros tengamos libertad sea ofensivo a los demás. Voy a adelantarme a la parte que dice eso. Vuelve a los capítulos más oscuros. Es una ideología triste y desacreditada. Ahí está. Arraigada en la ignorancia total de la historia. Sí, porque alguien que no sepa que el comunismo, el socialismo de Claudia Sheinbaum asesinó a 200 millones de personas en los últimos 120 años, pues fácilmente le podrían hacer creer que Marx tenía la solución para un mundo feliz y que el capitalismo sería algo malo. Pero no. Quien conoce de historia sabe bien que la mitad del mundo donde ha habido gobiernos socialistas ha sido muerte y destrucción. ¿Y que desconocen la naturaleza humana? Pues claro, porque en la ideología del comunismo, supuestamente todos van a poder tomar lo que quieran, pero en la justa proporción que lo refrene sus propios apetitos. Sabemos que en el mundo se tiene que tener una pistola, se tiene que poner bardas, se tiene que poner cerraduras, se tienen que poner cámaras, se tiene que tener agentes de seguridad y se tiene que poder ejercer la violencia por parte del Estado, porque el ser humano se comporta como una bestia. Y si pudiera ese ser humano tener todo el poder para despojar a los demás de lo que es suyo, lo harían abiertamente y sin ningún remordimiento. Lo vemos a diario con los ladrones de Morena, lo vemos con los asaltantes en las carreteras. Lo vemos en todas partes que eso existe. Así que, desapareciendo los policías, desapareciendo las puertas, las cajas de seguridad, las claves, los controles de seguridad, pues lo que tendríamos es la total libertad de los delincuentes, que es lo que propugna, es lo que busca Morena, que es lo que impulsa López Obrador. Entonces, pues tiene muy buenos sus conceptos, Donald Trump. Dicen por ahí, envidia de la buena le tenemos hoy a los norteamericanos, que ellos sí tienen un buen presidente. Nosotros seguimos atrapados en México con una judía atea que no es mexicana para comenzar. Desde ahí estamos mal. Vamos ahora con nuestro último video sobre las declaraciones de Donald Trump que permiten ver cuál va a ser su proyecto de gobierno. Este video trata fundamentalmente, no solo de eso, sobre que va a declarar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos que han financiado a Claudia Sheinbaum y la campaña de López Obrador en 2006, en 2012 y en 2018. Ahí cuando hacía coalición con el PRD y con Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, Movimiento Traidor, que sigue pues aspirando a servir a Morena, dividiendo el voto de la oposición, diciendo que ellos son la verdadera oposición. ¡Qué burla! Vamos entonces con esto que dijo Donald Trump sobre los cárteles de la droga mexicanos. Nuestro país está siendo envenenado desde adentro por las drogas y por todos los demás delitos que están teniendo lugar. Los cárteles de la droga están librando una guerra en Estados Unidos. Y ahora es el momento de que América, es decir, Estados Unidos, libre una guerra contra los cárteles. En esta guerra, Joe Biden es citado contra Estados Unidos y con los cárteles. Están ganando más dinero del que han ganado nunca antes.
than they've ever made before times 10. Por 10. Se ha multiplicado por 10 sus ganancias. Nunca ha habido nada igual. Never been anything like it. They're major Son grandes companies. They're empresas. bigger than Son más grandes que incluso algunos de nuestras empresas más grandes. even some of Dice que los cárteles de la droga son empresas criminales más grandes que incluso las grandes corporaciones de Estados Unidos. our biggest companies. Biden's open Las políticas de fronteras border abiertas de Joe policies are a Biden deadly betrayal son of una our traición nation. mortal a nuestra When I am nación. president, Cuando it will yo be the po- y yo era el presidente, cuando yo sea el presidente, será la política de los Estados policy of Unidos the United States to take down the para acabar con los cárteles. cartels, just as we took Justo down cuando ISIS and the derribamos al califato de ISIS, se refiere al Estado Islámico, ISIS caliphate, and just as unlike y tan diferente a la situación en la que the estamos hoy. situation we're in today, we had a very, Teníamos una very frontera strong muy, border, muy the fuerte, strongest border la frontera in más fact fuerte, de in the hecho, history of our en la country. historia de nuestro And país. drugs were at a Y las low drogas estaban en un 40 mínimo de 45 años. Estaban en mínimo como no se veía desde hace 45 años. A low of 5 years. There's been nothing like what we did 5 years. No ha habido nada como lo que just hicimos. 2 years ago. Hace solo 2 años no mostramos piedad We will show no mercy on the cartel. a los cárteles de la Every day, droga. drug Todos los traffickers días are los using the narcotraficantes waters están usando las aguas de of nuestra our región region to ship their lethal para enviar poisons sus venenos to letales a America, killing América, so many of our matando a tanta de nuestra gente y arruinando and familias. ruining families. In addition to Además de restoring restaurar strong border una fuerte seguridad fronteriza, security, I will deploy desplegaré all todos los activos militares necessary necesarios, military assets, including the US incluida la Marina de los Estados Unidos, para poner el embargo naval completo a los cárteles. go in the cartels. I did that before. Hice eso antes y funcionó. It worked. What we did was incredible. Hice eso antes y trabajó. Lo que hicimos fue increíble. We will guarantee Lo that the garantizamos. waters of the Western Las aguas del Hemisphere hemisferio are not used occidental to traffic no están acostumbrados a traficar drogas ilícitas a nuestro illicit drugs país. to our country. Furthermore, I will Además, order the pediré Department of el Departamento de Defensa para que haga lo apropiado Defense to make appropriate use of special y forces, use las fuerzas especiales, cyber warfare, and las fuerzas de ciberataque, las fuerzas other encubiertas overt and covert y otras actions to acciones inflict maximum para infligir el máximo daño a los cárteles, damage on cartel leadership, infrastructure, a los líderes, a la infraestructura y operaciones. and operations. I will designate the major Voy a designar a los mayores cárteles extranjeros cartels as foreign terrorist organizations. como organizaciones terroristas. Esta parte es la que más le pesa, la que más apesadumbra a la narcopresidente de México, Sheinbaum. Repitamos. Leadership, infrastructure, and operations. I will designate the major Designaré a los cartels principales as cárteles foreign extranjeros terrorist como organizations. organizaciones terroristas. We will sever their Cortaremos access su to acceso a los sistemas global financieros financial globales. systems. I will also work También to trabajaré para forjar una asociación sin forge an precedente unprecedented partnership with neighboring governments con gobiernos in our vecinos region, en just nuestra like I región, did como in lo hice con Mexico. México. And remember, Y in recuerda, Mexico alone, solo en an México estimated se estima que 100,000 civiles 100,000 civilians han sido have been tragically murdered trágicamente or gone asesinados missing o desaparecidos a manos de los cárteles de la at the droga. hands of these cartels. The Mexican government El gobierno mexicano, dirigido por un hombre muy bueno, run by a very fine un hombre muy bueno, dice de López Obrador, un hombre que dijo que se dobló ante él. Recuérdese que estas cortesías no son exactamente pues así, ¿no? Que le esté elogiando al narcopresidente López Obrador, sino que lo sometió a lo que él dijo. El gobierno mexicano, dirigido por un hombre muy bueno, man, the president, el presidente realmente está trabajando is duro, really working hard, but it's not working pero no está funcionando. Y es ahí donde te aclara todo. No funciona. out. These cartels Estos are cárteles vicious son and they're viciosos y violent, violentos, and they have Mexico y tienen a for now México stymied. por ahora bloqueado.
Well, we have to help Mexico. Bueno, tenemos que ayudar a México And we have to y stop tenemos que bloquear a los cárteles. Either we will get the full Cualquiera obtendremos la plena cooperación de otros cooperation of gobiernos, other governments to o stop sea, lo quieran o no. Para detener esta amenaza, o expondremos this menace, o exhibiremos, dice, expose, cada will soborno, expose every bribe, every kickback, cada soborno, cada every payoff, recompensa and every bit of y corruption cada pedacito that de is allowing corrupción, the cartels y eso to permitirá a los preserve their cárteles para preservar su brutal brutal reign, reinado. and it is Y indeed finalmente es brutal. Finally, as I have said before, Como he I dicho will ask antes, Congress to pass pediré al Congreso que se apruebe la legislación ensuring that drug para asegurar que los contrabandistas de la droga y los smugglers and traficantes human de personas traffickers receive the death reciban la penalty. pena de muerte. The drug cartels Los cárteles and de la their droga allies in the Biden y sus aliados, los aliados de la administración Biden, have the blood of countless tienen la sangre de millions of innumerables men. millones de Millions víctimas en and sus manos, millions of millones y millones de families familias, and people are y la being gente que está siendo destroyed. destruida. When I'm back in the Cuando White vuelva a la House, Casa the drug Blanca, kingpins los capos de la and droga y los vicious traficantes traffickers viciosos will never sleep soundly nunca volverán a again. dormir We profundamente did it once, tranquilos. and we did it better Lo hicimos than una vez anybody else. y lo There's haremos never mejor been a ahora. better border Nunca ha than we had sido just una, dice, nunca ha sido, habla muy rápido, anybody else. There's never been nunca ha sido una frontera mejor que la que tuvimos. a better border than we had just 2 years ago. Hace solo 2 años era fuerte, It was powerful, era and it poderoso, was era respected respetado all en over todo the el world. mundo. And now we're laughed Y ahora at se ríen de all over the nosotros en world. todo el mundo. And we're not going to let that happen much longer. We have to take over. Tenemos que We have to hacernos be cargo, tough. tenemos que We ser have to be duros, smart. tenemos que ser We have to be inteligentes, tenemos que fair. ser justos. But if we don't do something Pero si immediately, no hacemos our algo country inmediatamente, is gone. nuestro país se irá, nuestro país se perderá, advierte Donald Trump. Y por último, pues tenemos esta entrevista que le realizaron a Trump junto con su vicepresidente J.D. Vance, donde hablan de que de que López Obrador no gobierna en México, sino que son herramientas de los grupos criminales de la droga. Le pregunta el periodista, ¿sigue sobre la mesa bombardear a los cárteles de la droga mexicanos? Absolutamente. Absolutamente. Incluso contra nuestro mayor socio comercial, absolutamente. México va a tener que arreglarlo muy rápido. O la respuesta será absolutamente. Están matando 300,000 personas al año, con fentanilo entrando. A México se le dará un periodo de tiempo muy corto para vigilar su frontera. Estoy seguro de que no les irá bien. Y luego estaremos en acción. De hecho, creo que el gobierno mexicano, incluso aunque no pueda decirlo, quiere que el presidente Trump tome acciones porque ese veneno también está desestabilizando su país y ya no están en un país real, se han convertido, dijo, se han convertido en un narcoestado. México es un narcoestado, dice Donald Trump, dice su vicepresidente J.D. Vance. A menos que tengamos algún control sobre esto, sí, y también podríamos ser un narcoestado, nosotros, los Estados Unidos. Entonces le responde, nos estamos acercando a eso. El problema es que México está petrificado por los cárteles, dice Donald Trump, porque sacan a un presidente en 2 minutos. O sea, que los narcos pueden quitar a Sheinbaum o a López Obrador en 2 minutos. Y están petrificados por los cárteles. Los cárteles dirigen México. Los cárteles dirigen México. Perfectamente claro, ¿no? Sheinbaum trabaja para los grupos criminales de la droga. Bueno, pues se me acaba la hora de transmisión, entonces solamente me resta despedirme de ustedes. Y vamos a continuar ahorita mismo en otro bloque, simplemente por el espacio que me exigen las redes sociales. Suscríbanse a este canal, dale me gusta y comparte el video. Seguimos.